Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra de Dios. Bienaventuradas y bienaventurados quienes habéis sido alcanzados por la buena noticia de la vida abundante, alcanzados por la buena noticia del reinado de Dios que ya se encuentra entre nosotros, la buena noticia de Jesucristo. Bienaventuradas y bienaventurados sois porque el Espíritu de Dios ha hecho morada en vuestras vidas, ha hecho de las personas acogidas y redimidas que estáis aquí el templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu de Dios. Bienaventuradas y bienaventurados quienes tenéis un corazón inconformista, que no os contentáis con las injusticias que se viven en el mundo, sino que tenéis hambre y sed de justicia y que habéis decidido tomar el camino de ser pacificadoras y pacificadoras. Vosotros sois llamados hijos e hijas de Dios porque se nota. Bienaventuradas las personas que no están de brazos cruzados, sino que sois hacedoras de la paz, promulgadoras de la justicia. Bienaventuradas y bienaventurados por cargar vuestras propias cruces, sabiendo que eso es ir en contra de las apetencias de tu propio ego, en contra del príncipe de este mundo, contra el Dios dinero, contra el sistema desigual, contra la intolerancia, contra el conformismo y la comodidad propia. Bienaventuradas y bienaventurados sois por poneros del lado de los que sufren. Sobre todo, si por hacer eso, padecéis persecución por causa de poneros del lado de la justicia. De vosotros es el reino de los cielos, fíjate. Eso está en el pasaje, no me lo invento. Bienaventuradas, bienaventurados, si ahora os toca llorar, si os toca sufrir, si compartís en vuestra carne el sufrimiento de otras personas, porque vais a recibir consolación de lo alto. Bienaventuradas y bienaventurados quienes habéis decidido optar por la vía de la misericordia y de la mansedumbre, con la preferencia de llevar un limpio corazón. Sois dichosas y dichosos, felices,
cuando estáis en sintonía con el reinado de Dios, aunque eso sea estar en contra de la inercia que gobierna este mundo, que siempre es más de lo mismo. Es desequilibrio, es injusticia, es dolor de una forma u otra. Y nos toca ir a la contra, implantando el mundo nuevo. Bienaventurados cuando estéis del lado de quienes padecen ese desequilibrio, o quienes sufren esa injusticia o ese dolor. Tanto cuando acompañáis a otras personas en el peregrinaje por esas dificultades, como cuando luego os toca vivirla en carne propia. Y en ese sentido, qué importante es pertenecer a una comunidad de fe. No digo a una iglesia como estructura, ni nada, una comunidad de fe, en la que las relaciones no son tóxicas. A veces hay que especificar esto. Donde las relaciones no son desiguales. Partiendo de la base del regalo de la salvación, que es en Cristo, que no es en ti, que no es en mí, que es en Cristo. Y se vive y se respira alegría y compañerismo fraternal de verdad. Bienaventuradas las personas que gozan de esa comunidad de acompañamiento, en vez de, pues yo qué sé, en vez de una comunidad de juicio, de rechazos, de exclusivismo, de menosprecio, de fanatismos que hacen daño. Qué pena que eso existe, con el rótulo de iglesia cristiana y cosas así. Podemos convertirnos en eso. Cuidado, ¿no? He empezado aquí a romper el hielo de esta manera y también para agradecer vuestra sensibilidad con el trabajo que se hizo aquí en la iglesia sobre las bienaventuranzas, las que fuisteis compartiendo, las que se fueron poniendo en el tablón. Gracias por esa recopilación que hiciste con vuestras aportaciones. Porque fuimos descubriendo también gran parte de la dimensión de la fe, ¿verdad? Ves las enseñanzas de Jesús en los diversos pasajes, ¿verdad? En los diversos episodios de los evangelios, y ves que es como siempre hay una bienaventuranza, aunque no sea explícita, aunque el pasaje en cuestión no diga bienaventurados los tal, sino que Pablo, por ejemplo, iba hilando mucho, ¿no? De cada domingo siempre decía también alguna bienaventuranza de un texto que a lo mejor no contiene en sí mismo una bienaventuranza, pero la tiene. Dios nos hace personas bienaventuradas, o felices, o dichosas, o alegres. Busca el sinónimo que más te convenga o que mejor comprendas. Y esto tiene valor también cuando la estás pasando canutas, ¿no? Que Dios te declare dichoso en esas situaciones. En el pasaje de hoy dice en el versículo 1 que Jesús, para hablarle a la multitud, se sube al monte. Igual que Moisés en el libro de Éxodo, se sube al monte. Así como Moisés en el Sinaí escuchó a Dios y dio la ley al pueblo, ahora Jesús va a ser la voz divina que habla también desde el monte. No para darnos la antigua ley, sino para darnos el código de la nueva alianza, que es lo que se supone que es el sermón del monte. Porque las cosas cambian. En Jesús las cosas cambian. Esta nueva alianza, a diferencia de la del Sinaí, que era por medio de Moisés, pues esta nueva está dirigida a todos los pueblos, no solamente a Israel. Como me gusta, como me gusta recordar, ¿no? El propósito del pueblo de Israel era ser luz a las naciones y al fin tiene sentido por medio del enviado de Dios definitivo, ¿no? El Hijo de Dios, el que redime y el que quita el pecado del mundo. Y luego ya sabéis, como luego Pablo dice, ¿no? Que hemos sido injertados, ¿no? en Israel. Bueno, en fin. Jesús promulga un nuevo mensaje que supera el mensaje del Sinaí. Y no es difícil que tú te veas reflejada o reflejado en esas personas que él aquí declara felices, dichosas o bienaventuradas. Porque fíjate en la enumeración que hace. No son frases bonitas.
aunque nos suene a poesía, ¿verdad?, por toda su belleza, sino que detrás de cada bienaventuranza hay personas que viven o una cosa u otra o... La primera dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Con esto de los pobres de espíritu, por lo general se ha entendido, pues, una humildad espiritual, una disposición de saber que estamos faltos de Dios y que queremos ser llenos de Él. Una pobreza espiritual que en su humildad reconoce su necesidad de Dios. Yo me siento así. Pero como he compartido muchas veces, sí, ya son unas pocas de veces, me parece muy potente. Me parece muy potente la explicación del teólogo Juan Mateos, ¿no? Teólogo, biblista, traductor de la Biblia. Igual que en el Evangelio de Lucas dice solamente bienaventurados los pobres, solo aparece eso y se está refiriendo a los pobres de una pobreza material. Esto que tenemos en Mateo de ser pobres de espíritu, según este estudioso, que podéis discrepar abiertamente por el tipo de iglesia que somos, cada uno puede tener su opinión, pero según este estudioso, dice que esto de pobres de espíritu equivale a una decisión que nos afecta más profundamente en nuestra realidad terrenal. Vamos, que nos duele en el bolsillo, ¿no? Porque según la explicación que da este hombre, y que la he encontrado además en 2 libros diferentes, lo que significa es que implica hacerse pobres por propia decisión. Elegir ser pobres, estar dispuestos a compartir de lo tuyo, a dar de lo tuyo, aunque eso haga que en vez de estar en la opulencia, pues vayas menguando, ¿no? En el libro de los Hechos veíamos una iglesia que sabía compartir según las necesidades de la gente, ¿no? No te importe hacerte más pobre si con dar de lo tuyo ayudas a que otros salgan de la miseria. Esto no es como en las iglesias de la doctrina de la prosperidad, ¿no?, que insisten en sacarle el dinero a la gente y el único que vive en prosperidad es ese ladrón al que le llaman pastor. Esto es otra cosa. Tanto en el Evangelio de Lucas como aquí en Mateo, la palabra griega que traducimos por pobres, la que aparece aquí en este texto, es una palabra que no es que se usase en aquel tiempo para hablar de los pobres, ¿no?, sino para hablar de las personas absolutamente pobres. Es que hay 2 palabras para hablar de pobreza: pobre y superpobre, ¿no?, por así decirlo. Pues esta que tenemos aquí en el griego es superpobre. ¿Me entendéis? ¿Me explico? Quienes no tienen nada y quienes necesitan mendigar realmente para poder vivir. A ese grado de pobreza estamos hablando. Cuando un campesino era pobre, pero tenía lo suficiente para vivir, no se usaba la palabra que tenemos en este texto, se usaba otra. Así que aquí tenemos una palabra que habla de pobreza total. Bienaventuradas las personas que están pasándolo mal por vivir una pobreza extrema. El reino de Dios es de vosotros y no de los que creen que pueden tenerlo todo solo porque pueden pagarlo. ¿Qué lejos están del reino las personas que piensan así? El reino de Dios, la salvación, no se compra, ni con diezmos, ni con nada. No se compra, que no te engañen. Y sabéis, bueno, la pobreza total, de esta que estoy hablando, lejos de ser un ideal espiritual, como a veces se decía en la Edad Media, no sé si habréis leído el libro, pero en la película sale el nombre de la rosa. ¿Habéis visto la película? Estaban ya casi al final de la película, aparecen unos franciscanos y tal, creo que eran franciscanos, no recuerdo ahora. Y llega un momento que dicen, bueno, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a hablar de lo verdaderamente importante. Jesús, ¿era dueño de su ropa o no era dueño de su ropa? ¿No? Como que se le daba mucho énfasis a la pobreza y llegaban a ese punto del debate. No, bueno, eso tampoco es lo verdaderamente importante. La pobreza total no es un ideal. Pero la pobreza total sí que nos lleva a sabernos absolutamente dependientes de Dios. Y eso es clave aquí. Yo creo que es clave en el sentido de lo que estamos hablando. Aunque tú tengas tus ahorros, que seguramente tendrás, ya sean más o sean menos, tendrás alguna cosita, ¿no? Aunque tengas tus ahorros,
mira delante de Dios, reconoce que no tienes nada. Nada. Tu subsistencia es por la gracia de Dios. Dependemos de la gracia de Dios. Recordamos a Pablo que decía en Filipenses 4 también, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener abundancia como a sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está hablando aquí como un pobre de espíritu, que sabe su total dependencia de Dios y de saberse dependiente de la provisión divina. Hay que dar gracias y hay que orar por los misioneros que concienzudamente, como aquí el apóstol Pablo, empujados por el Espíritu Santo, son llevados a una vida en riesgo, sin saber si van a pasar hambre o van a tener situaciones, circunstancias más cómodas o más favorables, o si van a acabar siendo prisioneros, o si van a acabar asesinados. Pero lógicamente estoy aquí hablando de los misioneros de verdad. No de los que llegan con todos los gastos pagados desde Estados Unidos a vivir del cuento en un chalet que cuesta un dineral y luego no se remangan y no hacen nada. Esos no son misioneros. ¿Te estará llamando Dios a ti a ser misionera o misionero? Puede haber de hecho hay, ¿no?, muchos tipos de misión y muchos contextos distintos para la misión. No sé si te habrá llamado para hacerlo fuera de España, pero te digo, sí que te ha llamado para hacerlo aquí, en tu barrio y en tu entorno. Medita eso en oración a lo largo de la semana. La mies es mucha y los obreros son bastante pocos. Muestra tu disposición y como iglesia seamos misión. Si te cuesta creértelo, te hago un diploma que ponga misionero. El consejo nos reunimos y hacemos un diploma. Si no, no llegas a asimilar. Pero es así, Por el tipo de persona que tú eres, que no eres igual a otra, con tu carácter, seas una persona más abierta, seas una persona más retraída, por tus aficiones, por tus gustos, con tu forma de ser completa, Dios te llama a dar testimonio. No de una forma ahí artificiosa o maquillada, siguiendo un manual, sino desde la autenticidad de tu relación con Dios por medio de Cristo. No desde la sonrisa falsa de anuncio de pasta de dientes, ¿no?, y con un guión, sino de tu vida sincera, con tus dificultades, con tus problemas, con tus tropiezos, que tú puedas hablarle a la gente tan natural como tú eres y ser honesto. Y cuando lo estás pasando mal y se lo cuentas a otra persona desde tu propia fe, desde tu propia vivencia de fe. Y eso ayuda más que el mensaje que viene desde arriba a comerle la cabeza al otro, porque eso no llega. Lo que llega es lo auténtico, lo genuino, lo que tú estás experimentando en tu vida y que te apoyas en Dios. Ese es el testimonio del Evangelio que con el Espíritu Santo da convencimiento. Lo otro es como, no sé, puede funcionar también, Yo no sé cómo el Espíritu Santo trabaja, no le voy a poner cotos al Espíritu. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Decía Dietrich Bonhoeffer, que algunos lo conocéis, creo que Carmen, tú me comentaste también que ibas a leer un libro, o que tenías un libro de Dietrich Bonhoeffer. Pues él decía que los que lloran son los que están dispuestos a no conformarse con el mundo, a los que reniegan de una vida fácil o de una paz falsa, sino que sufren, lloran, mostrando su desacuerdo con lo que ocurre, con lo que está ocurriendo en el mundo, que están dolidos con lo que ocurre, lloran y actúan en consecuencia. Y fíjate, esto no lo dijo y ya está. Esta persona, Bonhoeffer, pastor y teólogo luterano, que luego, después de escribir esto, no sé cuántos años pasaron,
vivió la Alemania de Hitler y con el nazismo, ¿no? Y no se quedó tranquilo en el sofá de su casa, disfrutando de una falsa paz que pudo haber tenido si se hubiese sometido al poder, pudiendo haber sido un alemán normal, con ciertas facilidades de vida, siguiendo las reglas del juego, ¿no? Él se puso en contra de la injusticia de Hitler y del nazismo. Y terminó ahorcado. Terminó ahorcado por los soldados alemanes en un campo de concentración por haberse opuesto a un régimen satánico. Tomó su propia cruz. Él fue de los que se dolían y lloraban, como dice la bienaventuranza. Lloraba con la situación y actuó en consecuencia. Pues bienaventurado este Bonhoeffer, que lloró y sufrió porque ahora tiene consolación de lo alto y vislumbra, participa del nuevo y del mundo nuevo y justo que viene de Dios. Pero ya sabéis cómo es la vida cristiana. Podemos pensar en Bonhoeffer, podemos pensar en el sacristán asesinado o el sacerdote que ha recibido el machetazo. A veces no somos conscientes, pero es una lucha. No lo quiero plantear así como guerra espiritual, como lo plantean algunos grupos pentecostales un poco, pero hay que ser consciente de la realidad en la que estamos y lo que significa tomar tu cruz y lo que significa que te puedan agredir. También tengo que decir que el verbo griego que se usa para la palabra llorar, y perdonadme que me enrolle con el griego del texto, pero el verbo que se usa aquí en griego para hablar de llorar, que es diferente al que aparece en el Evangelio de Lucas, ese verbo está relacionado con la tristeza de un duelo, de un luto, del dolor de haber perdido a seres queridos que ya no están. Y es importante saber desde la esperanza que tenemos en el Dios de la vida, el consuelo que nos da Dios, que promete una resurrección que queda demostrada en Jesucristo. Pero además el consuelo de Dios también se transmite por su Iglesia, por nosotros, cuando nos acompañamos en el duelo, cuando perdemos a un ser querido. Ahí la Iglesia actúa representando al Señor, acompañándonos en ese duelo, sabiendo de la esperanza que tenemos. Comencé este sermón un poco a lo loco, ¿no? A la inversa, hablando de misericordiosos, de los mansos, los pacificadores y de los que padecen persecución por causa de la justicia. Respecto a esto último, recibir oposición cuando te pones del lado de la justicia, recibir rechazo e incluso persecución por estar en onda con la voluntad de Dios, recibiendo insultos y calumnias por estar con Cristo al lado de los que padecen. Eso nos hace ser bienaventurados, según dice el versículo 13 y el versículo 14. Nos cuesta entenderlo, pero es así. Gozaos y alegraos, aparece en el texto. Eso mismo le pasaba a los profetas de los tiempos antiguos que eran rechazados. Ahora nos pasa a nosotros. Y es que pertenecer al reinado de Dios y actuar en consecuencia es no pertenecer a este mundo y su sistema, a cómo funcionan las cosas en este mundo. Y por tanto, pues es llevarte palos del mundo. Pero merece la pena, como sabéis. Merece la pena este estilo de vida por la justicia, buscar el reinado de Dios y su justicia. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. No es en vano. Actuamos conforme a una esperanza que conocemos en la resurrección de Cristo. No es que luchemos para ganar esa esperanza, no se trata de eso. No se trata de que por ti mismo alcances esa esperanza, sino que saboreando esa esperanza vivimos en consecuencia en el Espíritu de Dios. Con esto termino. Hermanas y hermanos, Cristo os declara felices, bienaventuradas y bienaventurados.
Soli Deo Gloria.